Hola y bienvenido a 20 minutos con Jesús. Hay épocas en las que nada a nuestro alrededor cambia, pero todo en nuestro interior necesita cambiar. Podemos ser fieles, comprometidos y sinceros, y aún así sentir que nuestros pensamientos se agotan, nuestras emociones se agolpan y nuestras decisiones se ven influenciadas más por la presión que por la verdad. Romanos 12:2 habla directamente de esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo no es una sugerencia, es una invitación a la alineación. Pablo no nos dice que huyamos del mundo, sino que dejemos de permitir que nos moldee desde adentro. La conformidad ocurre silenciosamente. No se anuncia, se instala en hábitos, reacciones y formas de pensar que parecen normales simplemente porque se repiten. La transformación, por otro lado, es intencional. Transformarse significa permitir que Dios transforme tu manera de pensar, no solo tu forma de actuar. Muchas personas intentan cambiar su comportamiento sin abordar sus patrones de pensamiento. Trabajan más duro, oran más, lo intentan de nuevo, pero permanecen estancados porque su mente no se ha renovado. Dios inicia la transformación a nivel mental porque los pensamientos dirigen la vida. Lo que crees influye en lo que eliges. Lo que eliges moldea en quién te conviertes. El conformismo te pide reaccionar. La transformación te invita a responder. El conformismo te presiona para que encajes. La transformación te llama a mantenerte alineado. El mundo nos enseña a pensar en términos de miedo, urgencia, comparación y autoprotección. Nos enseña a medir el valor por el rendimiento, la identidad por la aprobación y la seguridad por el control. Sin darnos cuenta, absorbemos estos patrones, incluso mientras intentamos vivir por fe. Por eso Pablo dice, transfórmate. No, transfórmate. La transformación no es superación personal, es cooperación con Dios. La renovación de la mente ocurre cuando se acoge constantemente la verdad y se desplazan las mentiras con suavidad. Esto no es instantáneo, es diario. Se forma mediante la atención, la entrega y la repetición. No se renueva la mente por la fuerza. Lo renuevas mediante el enfoque. Aquello en lo que piensas te moldea, lo que escuchas te forma, lo que aceptas te dirige. Dios te invita a someter tus pensamientos a Él, no para avergonzarte, sino para liberarte. Muchas cargas que llevamos no son asignadas por Dios, son producto de un pensamiento no renovado. Romanos 12:2 conecta la transformación con el discernimiento. Cuando tu mente se renueva, comienzas a reconocer la voluntad de Dios, no como un misterio lejano, sino como una guía presente. Su voluntad se describe como buena, agradable y perfecta, no pesada, no confusa, no opresiva. Una mente renovada aprende a reconocer la paz como dirección, la claridad como confirmación, alineación como obediencia. Esto no significa que la vida se vuelva fácil, significa que se vuelve clara. La transformación no elimina los desafíos, los replantea. En lugar de preguntarse, ¿cómo sobrevivo a esto? Una mente renovada pregunta, ¿qué está formando Dios en mí?
En lugar de reaccionar desde el miedo, empiezas a responder desde la fe. En lugar de repetir viejos patrones, eliges nuevos, moldeados por la verdad. Esto es profundamente estimulante porque sitúa la responsabilidad donde corresponde, no en las circunstancias, sino en el acuerdo. No siempre puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes elegir lo que moldea tu pensamiento. Dios no apresura este proceso. Él te acompaña en él. Suavemente reemplaza las mentiras con la verdad, el miedo con la confianza, la presión con la paz. La renovación ocurre cuando te mantienes abierto, atento y dispuesto. Puede que no te sientas transformado de la noche a la mañana, pero cada vez que eliges la verdad sobre el miedo, la alineación sobre la presión y la rendición sobre el control, tu mente se renueva. Así es como Dios forma la madurez, no solo con momentos dramáticos, sino mediante la alineación diaria. Romanos 12:2 es una invitación a vivir desde adentro hacia afuera, a dejar que Dios transforme tu manera de pensar para que tu vida refleje su voluntad con claridad y paz. Y a medida que tu mente se renueva, descubrirás que la transformación no se trata de convertirte en otra persona. Se trata de convertirte en quien Dios siempre quiso que fueras. Hay una batalla silenciosa que ocurre a diario y la mayoría de las veces se libra en la mente. Antes de tomar decisiones, de pronunciar palabras, de actuar, los pensamientos ya están moldeando el rumbo del corazón. Por eso las Escrituras dan tanta importancia a la renovación de la mente. Pablo comprendió que la transformación no comienza con el comportamiento, comienza con el acuerdo. Aquello con lo que coincidimos repetidamente se convierte en el patrón de nuestra vida. Y muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que el mundo influya en nuestra forma de pensar más que la palabra de Dios. Los patrones se forman lentamente, se forman a través de la repetición, se forman por exposición, se forman a través de hábitos de pensamiento no examinados. El miedo se vuelve familiar, la urgencia se siente normal, la comparación parece inevitable, el control se siente necesario. Y con el tiempo, estos patrones dejan de sentirse como influencias y comienzan a sentirse como verdad. A esto se refiere Pablo cuando dice, no os conforméis al mundo actual. El conformismo rara vez es intencional. Ocurre cuando dejamos de cuestionar lo que nos moldea. Ocurre cuando reaccionamos en lugar de reflexionar. Ocurre cuando la presión reemplaza al discernimiento. La transformación requiere conciencia. Renovar la mente significa hacer una pausa y preguntar, ¿por qué pienso de esta manera? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Este pensamiento está alineado con la verdad de Dios o simplemente nos resulta familiar? Este tipo de conciencia no busca generar ansiedad, sino brindar libertad. Una mente renovada aprende a ralentizar las reacciones. Aprende a crear espacio entre el estímulo y la respuesta. Aprende a elegir la verdad por encima del impulso. Aquí es donde las decisiones diarias se vuelven poderosas. La renovación no ocurre en una sola oración, ocurre en alineación repetida. Cada vez que eliges la verdad por encima del miedo, la mente se renueva. Cada vez que rechazas la comparación, la mente se renueva.
Cada vez que sueltas el control y confías en Dios, la mente se renueva. Estos momentos pueden parecer pequeños, pero están formando algo duradero. El discernimiento crece en una mente renovada. Pablo conecta la transformación directamente con la capacidad de reconocer la voluntad de Dios. Cuando la mente se moldea por la verdad, la confusión pierde su autoridad. Las decisiones pueden seguir requiriendo fe, pero ya no están motivadas por el pánico. Una mente renovada aprende a reconocer la paz como guía. Reconoce el malestar como una señal para hacer una pausa. Aprende a esperar en lugar de apresurarse. Esto no significa indecisión, significa discernimiento. El mundo presiona para que demos respuestas rápidas. Dios forma a los sabios. Muchas personas se sienten frustradas porque anhelan claridad, pero no están dispuestas a abordar los patrones de pensamiento que la nublan. La voluntad de Dios no se esconde tras la complejidad. A menudo se ve oscurecida por el ruido del miedo, ruido de expectativa, ruido del pensamiento no renovado. A medida que la mente se renueva, el ruido se aquieta y en esa quietud surge la claridad. La transformación también requiere paciencia. Dios no renueva la mente a la fuerza, la renueva mediante la relación. Con delicadeza expone las mentiras, no para avergonzarlas, sino para sanar. Las reemplaza con la verdad que brinda estabilidad. Quizás notes que viejos patrones resurgen. Esto no significa que la renovación esté fallando. Significa que la renovación está funcionando. La conciencia es señal de crecimiento. Cada vez que decides alinear tus pensamientos con la verdad de Dios, fortaleces un nuevo patrón. Con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo se convierte en instinto. La paz reemplaza la presión. La confianza reemplaza el control. La fe reemplaza el miedo. Esto no es pasivo, es cooperación intencional con Dios. Romanos 12:2 nos invita a asumir la responsabilidad de lo que moldea nuestro pensamiento, no con dureza, sino con humildad, no con perfeccionismo, sino con constancia. Dios no te pide que cambies todo de golpe, te invita a vivir alineado cada día, a observar qué te influye, a elegir la verdad una y otra vez. Y al hacerlo, la transformación se hace visible, no solo en el comportamiento, sino también en la postura. Respondes de manera diferente, tomas decisiones diferentes, descansas de manera diferente. Una mente renovada no elimina los desafíos, te capacita para afrontarlos con claridad y paz. Y así es como Dios forma una vida que refleja su voluntad, no a través de la presión, sino a través de la renovación. Llega un momento en el camino de la fe en que Dios comienza a obrar bajo la superficie. Nada cambia drásticamente en el exterior, pero algo en el interior empieza a cambiar. Pensamientos que antes parecían automáticos empiezan a resultar cuestionables. Reacciones que antes parecían naturales empiezan a sentirse desalineadas. Esta suele ser la primera señal de una verdadera transformación. La transformación no es ruidosa, es interno, es profundo, es duradero. Pablo no dice, haz más o esfuérzate más. Él dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento.
Esto significa que el mayor campo de batalla de la fe no son las circunstancias, sino el acuerdo. Lo que aceptas determina cómo vives. Lo que crees determina cómo respondes. Lo que aceptas como verdad forma tu identidad. Para muchas personas, la lucha no radica en la falta de fe, sino en un pensamiento no examinado. Las viejas narrativas guían silenciosamente las decisiones. Las expectativas basadas en el miedo moldean las reacciones. Las experiencias pasadas hablan más fuerte que la verdad presente. Y Dios, en su bondad, comienza a interrumpir esos patrones. Una mente renovada comienza a hacer preguntas diferentes. No, ¿qué pasa si todo sale mal? Pero, ¿qué está haciendo Dios aquí? No, ¿cómo me protejo? Pero, ¿cómo puedo confiar en Dios en esto? No, ¿qué pensará la gente? Pero, ¿qué está alineado con la verdad de Dios? Este cambio es poderoso, porque cuando la mente cambia, el corazón la sigue. Y cuando el corazón sigue, la vida comienza a cambiar naturalmente. La transformación no significa dejar de sentir presión. Significa que la presión ya no te controla. La transformación no significa que el miedo desaparezca. Significa que el miedo ya no dicta tus decisiones. Dios renueva la mente para que la libertad pueda crecer de adentro hacia afuera. Por eso, la transformación lleva tiempo. A Dios no le interesan los cambios superficiales. Le interesan los cambios profundos. Quiere transformar cómo te ves a ti mismo, cómo lo ves a Él y cómo interpretas la vida. Muchos creyentes se cansan porque intentan vivir vidas renovadas con mentes no renovadas. Aman a Dios sinceramente, pero permanecen atrapados en ciclos de ansiedad, control o desánimo porque su acuerdo interior no ha cambiado. Pero cuando la mente comienza a renovarse, algo hermoso sucede. Empiezas a reconocer mentiras más rápidamente. Empiezas a hacer pausas antes de reaccionar. Empiezas a elegir la verdad incluso cuando las emociones te llevan en otra dirección. Esto no es debilidad, esto es madurez. Una mente renovada aprende a sentarse con Dios antes de responder a la vida. Aprende a escuchar en lugar de apresurarse. Aprende que la claridad a menudo surge de la quietud. Y aquí es donde la libertad se hace tangible. Ya no te sientes presionado a tener todas las respuestas. Ya no te sientes obligado a controlar los resultados. Ya no te sientes atrapado por viejas etiquetas o fracasos pasados. Porque la renovación te recuerda quién eres realmente en Cristo. No estás definido por tus pensamientos, estás invitado a enviarlos. No estás gobernado por el miedo, estás guiado por la verdad. No estás estancado, estás siendo transformado. Esta transformación no es solo tu responsabilidad. Dios es quien renueva, pero te invita a cooperar, te invita a prestar atención, te invita a ser honesto, te invita a estar dispuesto. Cada vez que eliges la verdad por sobre el miedo, la renovación se profundiza. Cada vez que eliges la paz en lugar del pánico, la renovación se fortalece. Cada vez que eliges la rendición en lugar del control, la renovación crece. Estas decisiones pueden parecer pequeñas, pero son poderosas. Remodelan el mundo interior. Y a medida que el mundo interior cambia, el mundo exterior también lo sigue.
empiezas a discernir la voluntad de Dios no como un concepto distante, sino como una realidad vivida. Su voluntad se vuelve reconocible porque tu mente está alineada. Su voz se aclara porque el ruido pierde autoridad. Pablo describe la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta, no porque la vida se vuelve fácil, sino porque el corazón se alinea. Esta es la libertad de una mente renovada, libertad para pensar con claridad, libertad para elegir sabiamente, libertad para vivir anclado en lugar de reactivo. Dios no apresura tu transformación, la está formando con paciencia, no se frustra con tu proceso, está comprometido con él. Y a medida que continúes sometiendo tus pensamientos a Él, día a día, descubrirás que la transformación no se trata de convertirte en otra persona. Se trata de volverse completo. Se trata de vivir desde la verdad. Se trata de la libertad que comienza en la mente y fluye hacia cada área de la vida. Esta es la obra que Dios está haciendo en ti, en silencio, fielmente, completamente. Y es una obra en la que vale la pena confiar. Padre, venimos ante ti con corazones abiertos y mentes atentas. Reconocemos que deseas no solo nuestra obediencia, sino también nuestra transformación. Hoy te invitamos a renovar nuestras mentes, a transformar con delicadeza nuestra manera de pensar, percibir y responder a la vida. Señor, reconocemos que muchas de nuestras luchas nacen en nuestros pensamientos. Patrones de miedo, control, comparación y urgencia a menudo intentan guiar nuestras decisiones. Te traemos estos patrones ahora. No los ocultamos, no los justificamos, simplemente los ponemos en tus manos, confiando en que tu verdad nos da libertad. Enséñanos a reconocer lo que no está alineado contigo. Cuando surjan pensamientos que produzcan ansiedad en lugar de paz, ayúdanos a detenernos. Cuando las mentiras intenten imponerse como verdad, danos discernimiento. Cuando las viejas narrativas del pasado intenten definirnos, recuérdanos quiénes somos en Cristo. Padre, renueva nuestras mentes con tu verdad. Reemplaza el miedo por la confianza. Reemplaza la presión por la paz. Reemplaza la confusión por la claridad. Deja que tu palabra sea el filtro a través del cual interpretemos nuestras circunstancias, nuestras emociones y nuestras decisiones. Ayúdanos a cooperar con la obra que realizas en nosotros. Enséñanos a reducir la velocidad y escuchar, a elegir la verdad incluso cuando las emociones nos lleven en otra dirección, a responder en lugar de reaccionar, a confiar en ti en los momentos en que las respuestas no son inmediatas. Señor, renunciamos a la necesidad de controlar los resultados. Liberamos la carga de tenerlo todo resuelto. Abandonamos la presión de cumplir expectativas que no provienen de ti. Enséñanos a descansar en la seguridad de tu presencia y guía. Al renovar nuestras mentes, alinea nuestros corazones. Permite que nuestros deseos se moldeen según lo que te agrada. Que nuestras decisiones reflejen sabiduría y no impulsos. Que nuestras vidas sean expresiones vivas de tu voluntad, marcadas por la paz, la madurez y el discernimiento. Gracias por tu paciencia con nuestro proceso.
Gracias por acompañarnos en tu transformación interior. Confiamos en que lo que comienzas, lo completas fielmente. Hoy elegimos de nuevo entregarte nuestros pensamientos. Elegimos la renovación, elegimos la alineación, elegimos la transformación. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por pasar este tiempo aquí. Que tu mente permanezca abierta, tu corazón se mantenga tierno y tus pasos se mantengan alineados con la voluntad de Dios. Y al continuar tu camino, recuerda que la renovación no es un destino, es un caminar diario con un Dios fiel, comprometido a completar la obra que comenzó en ti. Hasta que nos volvamos a encontrar, permanezcan atentos, permanezcan dispuestos y permanezcan en paz.